Hoy le ofrecemos una emisión que quizás usted tuvo la posibilidad de ver y de disfrutar de aquella humildad, ternura y sensibilidad de esa invitada que se llama Elsa Hernández, una mujer que tuvo mucha responsabilidad en la formación de niños y adolescentes en la televisión, fundadora de la Escuela de Instructores de Arte, asesora de los medios, una mujer que es la profesora, la maestra por excelencia de los mimos en Cuba. Lamentablemente, cuando percibimos la ausencia física de una persona, nos alienta, nos sugestiona, pero nos quedamos con su obra que trasciende, y es el caso de Elsa. Este es un homenaje póstumo a ella, desde Más que Dos. Pantomima es el nombre con el cual se conoce al teatro sin palabras. El origen de la palabra pantomima viene de dos raíces, el prefijo pan, pantos, que quiere decir todo, y mimo, que quiere decir imitación. La ausencia histórica con relación al mimo ya ha sido señalada por algunos autores. No obstante, sí existen artículos que recogen su presencia en las antiguas Grecia y Roma. A la pantomima estaremos dedicando el programa de hoy, pero antes vamos a nuestra primera sección. Todo listo. Telón, tablado, vestuario, actores, música, luces y nada de voces. Solo gestos. Transcurre el tiempo y las sensaciones salen a flor de piel. Se logran los objetivos, las personas aplauden y nada de voces. Solo gestos. Eso es el mimo, la pantomima, la pura dramaturgia muda. Y esa es el arte del teatro del cuerpo fusión, dirigido por Maritza Acosta, quien se ha dedicado a mantener viva la melodía del lenguaje corporal. Con casi 4 décadas de creada, esta compañía evoca una de las manifestaciones escénicas más antiguas, pues el lenguaje extraverbal nos lleva más que a ver y oír, a sentir. Unidades docentes garantizan la continuidad de este arte corporal, fusionando y llevando a escena obras clásicas y contemporáneas del teatro. El idioma no es una barrera para teatro del cuerpo fusión, porque su comunicación no tiene palabras, porque esta compañía defiende un arte de antaño con solo gestos. Gretel Morales Acosta, para Más que Dos. La pantomima ha recorrido un largo camino desde su aparición en la antigüedad hasta nuestros días, transitando por diferentes momentos, variando la forma de llevar la escena, también la interpretación de los que la han disfrutado. A este arte de expresar con los movimientos del cuerpo estaremos dedicando nuestro espacio de hoy. Por eso hemos invitado a Elsa Hernández, bienvenida, profesora, asesora de televisión durante muchos años, una de las fundadoras de la pantomima en Cuba como manifestación de las artes escénicas. Y esto un poco anunciando, si ponemos como pretexto iniciar este diálogo con una conceptualización y algunas pinceladas de algunos detalles, elementos que dimos al principio, pero desde su vivencia, desde su experiencia, ¿qué significa la pantomima? ¿Qué es para Elsa? Bueno, mira, a mí no me gustan mucho las recetas para definir un hecho, pero te voy a decir que la pantomima, lo más simple que te puedo decir hacia la pantomima, es que
es el arte de comunicarse con gestos y con todo el cuerpo. Por ejemplo, Marceau tiene una definición, Marceau, el gran mimo del siglo XX, tiene una definición muy linda de la pantomima, que dice que la pantomima es la poesía del cuerpo. Cuando pensamos en pantomima, tenemos una imagen enseguida de una figura silenciosa con el rostro blanco. Este referente es parte de la tradición de la pantomima y estoy viéndolo en un contexto general en el mundo. ¿Hacia qué zonas se mueve esta tradición? ¿Hacia qué países? Italia y Francia. Esos vienen de los payasos blancos, que se llamaban payasos blancos, que se enharinaban la cara, y casi siempre también eran los panaderos. Harina, Harina. Literalmente en la cara. Y después, por supuesto, maquillaje blanco, pero esos son los payasos blancos, de la tradición de payasos blancos, que se enharinaban la cara, para poder hacer sus payasadas o su arte, porque también eran payasos que después se convirtieron en los clowns, que son payasos que tienen una filosofía detrás. Traemos la pantomima a Cuba, haciendo un poco de historia. ¿Hacia qué etapa nos lleva eso y de qué manera? Hacia la etapa de cuando se creó la Escuela de Instructores de Arte. Aquí no había profesores de pantomima y entonces necesitaron, para la Escuela de Instructores, hacer unas pruebas a actores, a personas que estuvieran en relación con el cuerpo, o sea, danza, ballet, sobre todo ballet. A mí me escogieron del ballet. Yo estaba en el ballet de Alicia Alonso, todavía no ballet de Cuba, y me seleccionaron para hacer la otra prueba que hicieron en el Comodoro, donde estaba la Escuela de Instructores de Arte, y allí en el Comodoro hicieron pruebas, pero ya esas pruebas fueron de actuación, porque en la pantomima hay que tener una base actoral muy fuerte. O no tienes la palabra y además tienes que tener eso dentro para poder transmitirlo por los gestos y los movimientos del cuerpo. Entonces nos preparamos. En la primera escuela de pantomima vino un francés, mi profesor, y el profesor de otros mimos que estuvimos en esa época, Pierre Chussin, de Francia, que fue alumno de Decroix y de Marceau también, que después veremos quiénes son, que tienen relación muy intensa con la pantomima moderna. Había mencionado a Francia como referente importante de esta tradición. Como francés, vino a Cuba e hicieron un curso muy bueno con otros profesores, no de pantomima, sino de actuación, que necesita la pantomima, y otros profesores de gimnasia, de expresión corporal, a un grupo que después de hacer aquella prueba, que fue muy, muy interesante, la prueba, después que hicieron una prueba física, hicieron una prueba interna de la actuación, que fue una carta que leíamos. Nos divertimos muchísimo en esa prueba, pero en esa prueba se sacaron de los grupos que se iban presentando, que eran actores y bailarines, pues de ahí salieron 26 posibles profesores para la Escuela de Instructores de Arte. Después hicieron otras pruebas y salieron 11. Y fuimos entre esos 11, yo y otros compañeros, donde empezamos un curso muy intenso de todo lo que necesita un profesor de pantomima para poder formar mimos. Ahora, ha mencionado varias veces mimo. Mimo. ¿Quiénes son los mimos? Mimo es el actor, el artista que interpreta pantomima. Antes era el texto, o sea, el texto corporal, la escena, pero después se convirtió la palabra mimo en el artista que hace la pantomima. Ahora, cuando el mimo asume la pantomima, puede hacerlo de diversas maneras, puede hablarse de diferentes maneras de hacer pantomima. ¿Cómo no? Vamos a estar hablando de eso más adelante, aquí en Más que Dos, y nos acompaña
a alguien que vivió esa etapa fundacional de la pantomima en Cuba. Bueno, hoy estamos hablando de pantomima en Más que Dos y por eso nos acompaña Elsa Hernández, fundadora de la Escuela de Pantomima de la Televisión. Y cuánto placer adentrarnos en este mundo tan apasionante y tan exigente, porque usted decía que tiene que tener una preparación física de danza, actuación, y nos quedó pendiente hablar de si existían diferentes tipos de pantomima. Sí. ¿Cuáles serían esos tipos? Bueno, esos son los estilos de pantomima. En el siglo XIX se crea el primer estilo de pantomima, que es la pantomima blanca. ¿Te acuerdas de aquel payaso blanco? Entonces, ese estilo se llama pantomima blanca precisamente porque se enharinaba ya con maquillaje la cara en el siglo XIX. Es una pantomima un poco estática. Es decir, la gestualidad se hace con las manos y con la expresión de la cara, pero el mismo no se mueve mucho. El cuerpo no interviene de forma completa casi. Y también con grandes relaciones con algunos, con el público en general. Eso fue en el siglo XIX. Después viene el siglo XX, en donde... déjame decirte que el creador de ese estilo de pantomima es Gaspard de Bureau, también francés. Después viene la pantomima moderna, que es creada por Etienne de Croo, otro francés, que se le dice actualmente el gramático de la pantomima, precisamente porque empezó a crear los gestos naturalistas de la pantomima blanca, que fue la anterior, y en extracotidianos. Ya entonces buscó en el cuerpo completo y en relación con la realidad y la época, y entonces fue extrayendo del cuerpo todos los detalles de cada una de los movimientos del cuerpo, de los distintos marchas, de los brazos. Le dio una capacidad muy grande al cuerpo en la parte del torso, porque decía que de ahí había la mayor energía, también en la pelvis, donde nace la vida, aquí en la parte inferior del torso. Ese fue Etienne de Croo, y se llamó pantomima moderna. De Croo fue maestro de Marceau, el que hablamos al principio. Y Marceau fue uno de los mejores mimos del siglo XX, que fue un creador maravilloso, un mimo fabuloso. Yo vino a Cuba en el 2005, yo creía que yo me quedaba, que no iba a poder ver a Marceau nunca, y lo vi. Gracias a Alicia Alonso, que trajo a Marceau, porque los dos se admiraban mucho. Un estilo que ahora se está, es decir, después del estilo de la pantomima moderna, de Croo, viene un polaco, que se llama Tomaszewski, se llamó Tomaszewski porque está también fallecido, y crea una pantomima que se le dice coreogramas a algunos y otros mimodramas. Nosotros tenemos un grupo de pantomima en Cuba en que trabaja ese estilo, que tiene mucho de coreografía, pero coreografía corporal. Es un estilo bastante difícil, pero muy bello. Pero son por ejemplo, las obras literarias llevadas a pantomima. Y también acabamos de estrenar en el grupo del Teatro del Cuerpo Fusión una obra, Las Pericas, cubana, pero muy cubana, y entonces creo que fue un éxito cultural muy importante. ¿De Nicolás? De Nicolás Dor. Y además que Nicolás Dor fue también el que trabajó la dramaturgia, tuvimos esa suerte. Exponentes de la pantomima en Cuba, vamos a dejar eso pendiente y en breve regresamos con usted. Hoy en Más que Dos, hablando sobre la pantomima.
con Elsa Hernández. Y seguimos hablando de pantomima con Elsa Hernández, exponentes de la pantomima en Cuba, en nuestro país. Sí, cómo no. Ha habido, por ejemplo, el inolvidable Julio Capote, Olga Flora. Esa es la primera, lo primero que recuerdo al inicio de los profesores que hablamos, que formaron Pierre Chusat, el francés. Julio es de la segunda, Julio Capote. Y todos los compañeros que vinieron en un momento difícil de la cultura a integrar el grupo de la televisión. Todos esos compañeros, Mazola, Iliana, Marixa, Julio. Pantomima en televisión. Sí. ¿Cuán complejo puede ser? Sí, es igual que la danza, que es difícil de retratar, la pantomima mucho más. Comparándolo con un espacio de teatro. Sí, también, muy difícil, igual que con los mismos dramas. Se hacen... ¿A qué se debe eso? Esa a que complejidad. no hay un lenguaje extracotidiano. Por eso es arte, por eso es manifestación artística, porque hay un lenguaje extracotidiano que no es la realidad misma. No es la realidad misma y a veces no. Y además falta la palabra, el apoyo de la palabra, pero sin embargo es increíble cómo el público, cuando la pantomima es envolvente, tanto para el público como para el que la va a hacer, con el artista que la hace, el que se adentra en esta manifestación, déjeme decir que no puede salir. Se enamora de eso, porque como trabajo y además tan interna para expresar, tiene necesidad de hacer un trabajo interno actoral muy fuerte. ¿Cómo usted describe un proceso creativo de una puesta en escena para una pantomima, ya sea en teatro o en televisión? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se estudia? ¿Qué se hace? ¿De qué recursos se echa mano en escena? Me hablaba de la improvisación. Sí, cómo no. No hay texto no, pero ese texto tiene que ser, no solamente, puede ser que para improvisar, pero después esa improvisación tiene que saberse la historia como es, porque la historia la va a contar a partir de movimientos extracotidianos. Entonces esa historia pues se enrarece mucho y el público tiene que entender, tiene que llegarle esa continuación de la historia. ¿Qué está diciendo el mismo? ¿Qué me quiere decir el mismo? ¿Qué me quiere transmitir el mismo? Cuando son cosas que son humor, que se van por el humor, es un poco más fácil, pero no quiero decir que sea fácil tampoco. Bueno, usted que ha tenido esa experiencia con público en vivo. Con público en vivo, y se hace de donde quiera. Y en ese querer comunicar, ¿cuántas vivencias ha tenido? Bueno, muchísimas, porque yo me he dedicado mucho a la enseñanza, porque me gusta mucho la enseñanza y sobre todo con niños.
Y en la televisión, bueno, formé el grupo de la televisión con Julio Capote, vine para acá en un momento muy difícil de la cultura, y la televisión tuvo la inteligencia y además de acogernos como un grupo de pantomima. Hicimos un grupo de pantomima en la televisión, que a mí, cuando ese grupo ya pasó otra vez al teatro, me preguntaban por la calle, me decían, pero ven acá, la pantomima se fue, ya no existe, porque los medios son así. Logramos cosas en la televisión con la programación, hicimos más cosas para niños que para adultos, pero los niños son grandes receptores. Y yo quisiera que usted viera cómo aquello era. Hicimos unos programas fabulosos. No, hicimos también programas para adultos, hicimos teatro testimonio, pero la programación infantil fue una cosa que es un descubrimiento para nosotros mismos. Pero le debemos mucho al ICR de que me diera, a mí me dio la mejor etapa de mi vida, la pasé aquí con la pantomima. Bueno, esos son los gratos recuerdos de Elsa Hernández, que nos acompaña hoy en Más que Dos, hablando de pantomima. El arte de la pantomima llegó a Cuba en el siglo XIX, cuando el teatro Tacón recibía a las compañías pantomímicas de Europa. Tras las turbulencias del quinquenio gris, un grupo de jóvenes se reunió por convocatoria de Olga Flora y Ramón, quienes impulsaron el arte de la pantomima en el país. A mitad de la década de los 70 surgió así la agrupación Teatro de Pantomima de Cuba, dirigida por la propia Olga Flora y Ramón, un movimiento independiente que no fue planeado por el Consejo de Cultura, pero contó con el apoyo de importantes compañías teatrales de aquella época. Esta agrupación interpretó obras emblemáticas de Shakespeare en los jardines del Parque Lenin, y cada personalidad que llegaba a la isla quería presenciar aquella expresión de teatro pantomímico. May Denis Rodríguez, Más que Dos. Y seguimos hablando de pantomima con Elsa Hernández. La pantomima, algo obligado también, parte de nuestra cultura. ¿Lo cree así? Sí, cómo no. De hecho, los cubanos tienen características diferentes a la hora de hacer pantomima. Los cubanos manejan mucho los gestos. Siempre se dice que sí, que los cubanos son muy gestuales, y es cierto. Pero el problema es que a veces la gestualidad, como ha cambiado tanto, y a veces es fea. Y la pantomima es un arte. Y si vamos a hablar de gestualidad, sería entonces para enriquecer la belleza de la gestualidad cuando se hace, no lo contrario. Me parece justo. Veo sus manos y, de hecho, hay pantomima de mano hecha con las manos. No. Hay pantomima de mano que también un francés. Todo el tiempo hay información. La creó Joly, un francés. Entonces eso, cuando estábamos en el grupo de pantomima de la televisión, los programas infantiles eran maravillosos, porque nosotros también descubrimos cosas que podíamos hacer con la mano en pantomima y no lo habíamos hecho. ¿Cómo no? Proyectar en una sombra, en una pared. En la sombra sí, pero con la mano aquí, porque por ejemplo esto, ahí lo coge. Ajá, eso. Bueno, yo le decía que un perrito. Sí, no, un perrito lo hicimos una vez, pero era distinto, era así. Ya, con las orejitas. Pero cuando tú hagas esto, a un conejo, mira las orejas y mira los dientecitos. Y entonces ese conejo tenía de fondo una música, una letra con la música, por ejemplo, de Teresita Casi Siempre, porque adorábamos a Teresita. Contaba una historia. Contaba una historia, lo que Teresita dijo. Y entonces hicimos esto. Zafirito fue famoso, le escribían los niños a Zafirito esto, y entonces había una pecera, porque había también una imagen que se estudiaba, además que todos los... Ajá. Y esto, por ejemplo, es una mariposa. Esto es una mariposa. Y hay el cazador de mariposa, que es una pantomima muy
preciosa que hizo Marceau y que la vi yo ahí en primera fila cuando Marceau vino a Cuba, que menos mal que vino, y entonces eso, el cazador de mariposas es esto. Y la mariposa cuando se va, entonces la cabeza, la que dice dónde está la mariposa, y se posa, y ahí entonces coge otra vez, y ya es la mariposa. Entonces la pantomima de mano fue un éxito en la programación infantil. Ahora, Elsa, pensando en las nuevas generaciones de mimos y aquellos que serán protagonistas de la pantomima, hay que usar mucho el cuerpo, es como la base. Hay requisitos para elegir este camino, el físico es importante. Sí, es importante. El físico es importante porque el físico es lo que va a comunicar. Primero hay que tener un conocimiento muy amplio de cada cuerpo. Cada mimo tiene que conocer muy bien su cuerpo. Y después entrenarlo. Tiene que entrenarlo constantemente. Un mimo que no entrena el cuerpo no lo va a conocer nunca. Y además que son etapas que la vida no es lo mismo un cuerpo joven que un cuerpo viejo, aunque hay mimos viejos y hay quien dice que un mimo no puede ser viejo. Sí, un mimo puede ser viejo, pero tiene que conocer su cuerpo, cómo es hoy y cómo fue ayer. Y entonces además con eso crear, estudiar mucho, investigar mucho, observar mucho y además entregarse, porque la pantomima te dije que atrapa y después no te deja salir. Y así le ha pasado a Elsa Hernández, a quien agradezco muchísimo su presencia en Más que Dos. Le espero la próxima semana para repetir esta cita que intenta siempre sumar su atención. Gracias, Elsa. No, gracias a ustedes por este rato tan maravilloso y creo que fui feliz, como Gracias. te dije, que vine a la televisión y regreso. Gracias.